En el video anterior lo que hicimos fue ver cuál es el significado de los radicales libres, que son las moléculas que van a participar en el siguiente proceso. Este video lo que vamos a empezar a ver es el enranciamiento y es el proceso en los cuales los radicales libres van a actuar sobre los lípidos. Aquí ya estamos dentro de los alimentos. Lo que veíamos antes era el proceso de cómo se formaban los radicales libres a nivel del organismo. Aquí ya nos metemos de lleno en la parte de los alimentos. Los factores que influyen para la formación de radicales libres dentro de un alimento son varios. El primero es la presencia de oxígeno. Si no hubiera oxígeno, no tendríamos ningún tipo de oxidación. Y piensen ustedes que los alimentos están expuestos al oxígeno y eso hace que esto se oxide. Lo segundo, y es sumamente importante, y lo voy a recalcar porque esto es pregunta de prueba, es el tipo de grasas o de ácidos grasos que estén formando un alimento. Mientras más grasas insaturadas tenga un alimento, mayor oxidación va a sufrir. Por lo tanto, la composición de las grasas, en este caso el grado de saturación y el tipo de ácidos grasos es sumamente importante. Los omega 3 y los omega 6 van a ser el blanco de oxidación y se van a oxidar sumamente rápido. Otro de los factores es, y como lo veíamos también en el video anterior, es la presencia de luz. Un aceite que está expuesto a la luz se va a oxidar mucho más rápido que uno que está en un envase café. Es por esta razón que los aceites de oliva o los aceites caros están, están en envases ya sea metálicos, verdes o café. Efectivamente, usted me van a decir, pero los aceites que compramos en el supermercado son envases transparentes. Sí, eso es verdad, pero son de consumo rápido. Otro factor es la temperatura a la cual se almacena. Si yo tengo expuesto mi aceite o mi ácidos grasos, lo tengo expuesto a temperaturas elevadas, 25 grados de manera permanente, se va a oxidar mucho más rápido si lo tengo guardado en el refrigerador. Y de esa manera vamos a retardar el proceso, aunque se va a oxidar exactamente igual. Otro factor es la naturaleza del material del envasado. Si no es lo mismo que yo tenga el aceite en un envase de vidrio que en un envase de plástico. Si ustedes se fijan, si ustedes se han dado cuenta, los envases, por ejemplo, de las aguas minerales, son plásticos y las aguas minerales tienen fecha de vencimiento. No porque el agua se vaya a echar a perder, sino porque los envases plásticos comienzan a liberar ciertos compuestos que van a contaminar el alimento que está dentro. Lo mismo ocurre con los aceites. Comienza la degradación del plástico que está hecho el envase y comienza a contaminar el alimento. No ocurre esto con los envases de vidrio. Y por último, la actividad catalítica de ciertos metales. Y esto lo vamos a ver en el caso de las carnes o de las leches o de los alimentos que tengan ciertos tipos de metales, como por ejemplo el hierro, que comienza la degradación de los lípidos presentes. O también va a ser en el envase o en la olla que hagamos, por ejemplo, que vamos a freír, también puede ser que los metales presentes aceleren el proceso de oxidación. Entonces, las grasas se van a deteriorar de dos formas. Uno, por lipólisis, y esto se va a producir ya sea por causas enzimáticas, enzimas que tenga el alimento, o por ciertos procesos, como en este caso cuando uno fríe un alimento. Y también vamos a tener lo que se llama la autooxidación, que va a ser lo que va a afectar a los ácidos grasos poliinsaturados, más conocidos como los PUFA.
En el caso del enraizamiento enzimático, vamos a hablar de alimentos que son ricos en triglicéridos y fosfolípidos y que van a estar insertos en una matriz alimentaria que va a tener una serie de enzimas. Y si ustedes se fijan, son alimentos naturales que van a tener una serie de enzimas que van a producir que estos se degraden. Ahí tenemos el caso de la carne, tenemos el caso de la leche y el caso de los cereales. Y las enzimas que van a participar son dos. Uno es la lipooxidasa y la otra es la peroxidasa. Y fíjense que en ambos casos son enzimas conocidas. Esta, la lipooxidasa, es la que saca los ácidos grasos de la membrana plasmática para producir la formación de los eicosanoides, y la peroxidasa es la encargada de degradar dentro del peroxisoma los compuestos que entran ahí como el agua oxigenada. Entonces, la lipooxidasa va a formar peróxidos a partir de los ácidos grasos insaturados y los compuestos y los mecanismos como esto se va a producir son exactamente igual al proceso de autooxidación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a tener la peroxidasa, que va a transformar los peróxidos, que los va a degradar, y también se van a estar formando radicales libres. Entonces, por una parte tenemos esta lipólisis o un enraizamiento enzimático producto de estas enzimas que van a tener los alimentos. Y el enraizamiento autooxidativo, que va a ser el proceso de deterioro de los alimentos grasos, los aceites, las mantequillas, etc. Y esto va a producir una serie de compuestos que van a dar ciertos sabores y olores anómalos, que es el típico y característico olor a rancio. Yo les puedo apostar que ustedes, si yo les pongo un aceite o una mantequilla o una margarina que se haya quedado mucho tiempo afuera, toma un olor súper especial y que ustedes lo podrían reconocer. Los productos que se van a producir, valga la redundancia, a partir de este proceso de autooxidación son tóxicos. Y mientras más pase el tiempo y más productos se formen, más tóxico va a ser el alimento. Y les vuelvo a recalcar, el principal sustrato del proceso de autooxidación, sobre lo cual van a actuar los radicales libres, van a ser las grasas insaturadas. Todos los PUFAs, los ácidos grasos poliinsaturados, van a ser los que van a sufrir mayormente el proceso de oxidación. Este proceso se puede retardar ¿cómo? Refrigerando, por ejemplo, que ustedes guarden en el refrigerador el aceite, viendo el tipo de envase. No es lo mismo un envase plástico que un envase de vidrio, y que el almacenamiento sea correcto. Si yo lo dejo expuesto al aire, a una temperatura que no corresponde, a la luz, el proceso oxidativo va a ser mucho más rápido. Y a medida que este proceso vaya ocurriendo en el tiempo, el alimento va a ir perdiendo su valor nutritivo. Para que esto se produzca, hay una serie de reacciones de oxidación que van a producirse dentro del alimento. Y estas reacciones de oxidación, que son las mismas tanto para todos los procesos en el cual se esté degradando un alimento, en este caso una grasa, vamos a tener una etapa de iniciación, una etapa de propagación y una etapa de término. Estas tres etapas forman parte de lo que es las reacciones de oxidación en las cuales van a participar los radicales libres. Salvo por la etapa de inicio, la propagación y la terminación se van a estar ocurriendo en forma simultánea. Puedo tener que se esté propagando, esté formando muchos más radicales libres, y por otra parte se estén terminando o estén reaccionando con ellos mismos y dejando de haber estos radicales. Por lo tanto, estas dos etapas, propagación y terminación, pueden ocurrir y ocurren en forma simultánea, no así lo que es la etapa de inicio.
La primera fase, que es el inicio de una reacción de oxidación, es cuando yo tengo un ácido graso y este ácido graso se encuentra en presencia de ciertos factores que va a hacer que el carbono que se encuentre adyacente, eso significa el carbono que está al lado del doble enlace, y cuando digo al lado, no es el que está formando doble enlace, sino el que está al lado, sea muy lábil. ¿Qué significa eso? Que pueda reaccionar muy fácilmente. Y de esta manera, este ácido graso va a perder ese protón, que es muy lábil, por efecto de ciertos agentes que ya vamos a ver. Esta iniciación primaria en el cual tengo el ácido graso, donde se va a formar un radical y este radical hidrógeno va a ser captado por un factor externo. Es lo que vamos a llamar la etapa de inducción. Y para que esta etapa ocurra, tiene que haber ciertos catalizadores, debido a que, uno, el proceso no es espontáneo, no va a ocurrir solo así porque sí, y si no hubiera la presencia de ciertos factores que lo ayudaran, la energía de activación para que se produzca esta reacción es muy alta. Entonces, para que esta energía de activación baje, y como el proceso no es espontáneo, la presencia o que ocurran ciertas cosas, como la temperatura, que hayan catalizadores, la presencia de luz o metales pesados, van a ayudar a favorecer que se produzca la etapa de inducción. Van a bajar la energía de activación y este proceso se va a llevar a cabo. Entonces, temperaturas elevadas, la presencia de catalizadores, la presencia de luz o de metales pesados van a dar inicio a esta primera fase, y esto es lo que se denomina la etapa de inducción, donde se va a perder un radical hidrógeno del carbón lábil que se encuentra al lado del doble enlace de los ácidos grasos poliinsaturados. Acá, donde está el cursor, está el doble enlace. Tenemos dos carbonos. El carbón lábil es el que está aquí, adyacente, justo al ladito. Este protón, hidrógeno que está acá, es el que se va a perder. ¿Por qué? Porque en presencia de un radical, en este caso un hidroxilo, como requiere estabilizarse, va a captar el radical hidrógeno, se va a formar agua y va a formar un radical lipídico, que va a ser lo que la etapa de inducción, donde comienzan a formarse estos radicales que van a empezar a reaccionar. Ese compuesto que se formó, y si además estamos en presencia de oxígeno, van a dar cuenta, van a comenzar a formar otro tipo de radicales. Tenemos el radical que se forma, que es el radical lipídico, y va a comenzar la absorción de oxígeno y se van a formar radicales altamente reactivos, como el alcoxi, que tenemos acá, o como el peroxi. Alcoxi porque tiene un puro oxígeno y peróxido porque tiene dos oxígenos. Entonces, se forman estos dos radicales que son sumamente reactivos y van a comenzar a reaccionar con todo lo que encuentren a su alrededor. Y esto va a dar origen a una serie de reacciones en cadena, que es la etapa de propagación. Y vamos a tener muchas reacciones al mismo tiempo, producto de que se van a formar estos radicales, van a ir reaccionando. Aquí no se requiere ningún tipo de temperatura, como la energía de activación son bajitas, las reacciones son sumamente rápidas y van a ocurrir muy rápido, y van a ir reaccionando con todo lo que encuentren a su alrededor. Y esto es lo que se llaman reacciones en cadena, y va a ser la fase de propagación. Entonces,
tenemos nuestro radical, que habíamos formado en la etapa de inducción, la primera fase, va a reaccionar con especies de el oxígeno y se van a comenzar a formar una serie de radicales, ya sea alcoxi o peróxido, que son sumamente reactivos y van a reaccionar con todo lo que tengan a su alrededor, descomponiéndolo todo. En el caso de un alimento, por ejemplo, de un aceite, lo que tienen más a la mano va a ser otros ácidos grasos y así se van a ir degradando. Y por último, vamos a tener la etapa de término, cuando un radical no tenga con qué reaccionar con otro radical, lo que va a comenzar a hacer es reaccionar con uno igual a él. Entonces, dos radicales se van a unir y se van a estabilizar y ya se van a formar compuestos que no son radicales y de esa manera dejan de ser reactivos y llegamos a la fase de término porque no hay más especies con que reaccionar. Entonces, se juntan con ellos mismos o con especies del oxígeno y se estabilizan formando estos peróxidos. Estos compuestos, si ustedes se fijan acá, que se formó no tienen nada que ver con el lípido o con el ácido graso que teníamos al principio. Este es un compuesto tóxico, el cual no puede ser consumido. Y a medida que más acumulen de esto, el alimento va a ir, ya no tiene la calidad nutritiva que uno esperaría de él. Cuando tenemos una oxidación en el caso de los aceites, vamos pasando por varias etapas. La primera etapa es la etapa de inducción, cuando recién se comenzaban a formar los radicales libres. Esta etapa de inducción es reversible y la vamos a ver en videos posteriores cómo se puede revertir esta etapa. Pero a medida que va avanzando el proceso, va avanzando, va avanzando, va avanzando, comienzan a ocurrir una serie de cosas que ya hace que el alimento no sirva. Es por esta razón que un aceite no puede ser reutilizado para freír con suerte 2 veces, pero con mucha suerte, porque a medida que vamos aumentando la cantidad de, eh, de fritura, por ejemplo, lo ocupamos muchas veces, se van acumulando los peróxidos se van a ir descomponiendo en otro tipo de compuestos que van a ir cambiando, se van a producir cetonas, aldehídos, otro tipo de compuestos que son tóxicos y que ya no pueden ser consumidos. Con esto correspondería a la etapa de la reacción de oxidación de los radicales.